Bueno, y hoy en la reflexión del día vamos a hablar de algo que es muy importante. Operamos aquí en la tierra, nos movemos, aunque aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Dios pertenecemos arriba, somos de Dios. Pero en este tanto ir y venir acá en la tierra y viendo y oyendo y escuchando las cosas de abajo, para vivir una vida de victoria uno tiene que estar conectado constantemente a su reino, al reino al que pertenecemos. Y a veces sufrimos amenazas, hay veces sentimos que hay ataques. Y esto le ocurre a los niños, le ocurre de pronto a los jóvenes, adolescentes, los adultos, papá, mamá, abuelos, a todo el mundo. Sentimos que hay choques espirituales, ¿no es cierto?, que nosotros debemos definir y saber discernir, que no todas las cosas son espirituales, pero muchas de ellas sí. Y poder operar en un ámbito de fe, un ámbito de alegría, de gozo, de entusiasmo, ¿no es cierto? Cuando Dios sacó de Egipto a Israel, capítulo 9 de Deuteronomio, del 1 al 3, dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán, porque quedaba atrás una etapa, y nosotros también a veces entramos de una etapa a otra para poder subir, para poder conquistar, para poder establecer y poseer. A veces pasamos de una etapa a otra y lloramos. Aquí habían llorado y mucho a Moisés por varios días. La gente estaba triste, amaban a Moisés como si fuera un dios casi, porque a través de la mano de él, Dios había hecho muchas grandezas, muchos milagros. Y entonces ellos lloraban. Y en esa manera de llorar, y de pronto Dios le habla a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y sacó con mano poderosa precisamente a continuar este camino hasta llegar al Jordán. Y ahí Dios le habla en un momento justo, preciso. Cuando van a cruzar el Jordán, le dijo: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Tú no fuiste llamado a ser desposeído, tú fuiste llamado a poseer, tomar posesión. Le dijo: más poderosas que tú te enfrentarás, ciudades, ejércitos, naciones, amuralladas, le dijo, hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, gigantes vivían en esa zona, de los cuales tienen tu conocimiento, y has oído decir que quién se sostendrá delante de los hijos de Anac. Entiende, le dijo Dios, pues hoy, que es Jehová tu Dios el que te pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Y hay veces, ya no estamos en aquel tiempo, ni tenemos siquiera el Jordán cerca, pero sí va a haber cosas que cruzar, sí va a haber ríos que tener la fe para pasar del otro lado. Hay momentos que Dios pone delante de ti la bendición y nos falta la fe para conquistarla. Es decir, la fe que dice sí. Porque siempre antes de llegar a poseer, se produce una batalla de fe, donde nosotros empezamos, ¿no es cierto?, o sea, luchar por medio de la fe que sí va a ser. Y voces que te dicen que no va a ser, que no tienen la capacidad, que no lo vas a lograr. Pero de pronto Dios habla también. Es malo cuando usted escucha solamente la voz de Dios, y no la voz del diablo, y no se da cuenta que es la voz de Dios. También te está hablando en ese momento. Es porque ya no estamos viviendo en fe. Y el mensaje que quiero traer hoy para con ustedes, que la voz de Dios es la que tiene el poder. Dice la palabra de Dios en su Biblia, y tenemos que alimentarnos de ella, comer de ella diariamente, que lo que Dios dice no cambia, es firme la palabra de Dios. Por eso lo importante es poder continuar en esta fe, creyendo para poder ver las victorias. Yo recuerdo un día, y lo cuento siempre que tenga oportunidad porque es mi testimonio de lo que vi con mis ojos. Y dice mi mamá, estaba tan enferma, lo viví
tenía 8 años, el cáncer había crecido ampliamente en ella. Se le reveló Dios y ella vio al Señor Jesús que le dijo: Nélida, ¿quién va a morir si yo te voy a sanar? Más bien dijo: ¿quién dijo que vas a morir si yo te voy a sanar? Entonces yo veo que las palabras, por supuesto la sanó y le dio 34 años más de vida, por si hay una persona que está siendo amenazada por una prueba muy grande o por un problema terminal. Quiero decirle a usted esto: la última palabra la tiene Dios. Y la palabra de Dios es la que prevalece si usted lo cree. A veces tenemos como la excelencia máxima del dictamen que hay para tu vida en un doctor. A veces pensamos que ese dictamen lo tiene tu patrón o de pronto tu empresa, donde tus números están denotando que están más en rojo que en negro. Pero de pronto llega la palabra de Dios con algo que no tiene humanamente asidero de donde uno aferrarse. Usted no ve los resultados en un papel, no ve esto en lo otro, no tampoco lo puede ver en un análisis que le han hecho, todo negativo. Y llega la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llega, señores, qué hermoso es poder confiar plenamente en ella, porque sin duda verás la gloria de Dios. Nos acercamos a Navidad. El hacer bien a alguna persona, a veces pagar un pasaje a un pariente que está lejos y solo, es algo que agrada a Dios. Hacerle compartir tu mesa, poder mostrarle parte de Estados Unidos, poder hablar con ellos y demostrarle tu cariño. No lo olvides. Bendiciones. Estamos hablando de aquellos momentos en que uno tiene que tomar determinaciones, y lo que es en el ámbito espiritual a veces usted no ve nada. La mayoría de las veces no ve nada porque es por fe. Es creer sin ver. Pero las consecuencias de la avalancha de situaciones en contra que te vienen a veces, esas sí se ven. Y tenemos que tener la fe para rebatir por esa fe en creer lo que no se ve, que va a vencer sobre lo que sí se ve. Cuando es algo negativo, algo malo, que te han dicho sobre tus hijos, o que es muy difícil que cambie una situación, decía, de una enfermedad terminal, a lo mejor la salud de tu empresa, de tu negocio, ¿no es cierto? Ya ha sido demasiado tiempo y has vuelto a invertir, no se ve la mejoría, la salud está mal de esa empresa, de ese negocio. El matrimonio, el termómetro te dice que está bajo, muy bajo, ya casi frío, más que caliente. El palpitar del corazón del romanticismo se está muriendo, pero de pronto recibes ese toque de la fe, que usted debe producirlo por medio de la oración, por medio de hablarle a Dios, a Jesús, decirle: esta situación no la acepto, veo que no encaja con lo que yo creo, y creer que tú me vas a bendecir en todas las áreas, porque si empezamos algo en amor y cariño, tiene que terminar así abruptamente, de pronto, y sin lograr el éxito que nosotros pensamos. Eso no proviene de Dios. Necesito que me des victoria, Señor. Y uno lo que hace es arriesgar, ¿no es cierto? Arriesga a la persona que, por ejemplo, rechaza de pronto el dictamen del médico para creer que Dios lo va a sanar. Porque ellos vienen con su maquinaria pesada. Es decir, yo no es que esté en contra de los médicos, aunque no estoy muy de acuerdo con el sistema medicinal que está operando en muchas de las naciones ya, donde es el negocio más grande generalmente de las naciones, con el sufrimiento ajeno. Y a veces, en vez de acortar el proceso donde usted pueda recibir alguna ayuda a la ciencia médica, lo van alargando, porque este es una persona que produce $4 trillones al año en Estados Unidos. Entonces, de pronto, su fe le motiva, la fe en Jesús, le motiva a resistir firme en la fe los embates de la enfermedad y confía en Dios. Entonces, también existe de pronto, ¿no es cierto?, las otras cosas, que puede ser lo que hablé de matrimonio, o de pronto que los médicos te digan: mire, le queda poco tiempo de vida y usted no lo quiere aprovechar.
se va a morir antes. Y esa es la maquinaria pesada que vienen con informes, scan, tantas cosas, pero uno se aferra a Dios. Usted tiene que saber que Dios tiene todo poder y autoridad. En el Números 13:28, aunque es Antiguo Testamento, es palabra de Dios, dice: mas el pueblo que había en aquella tierra, es muy fuerte. Las ciudades son grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran hijos de gigantes, algo parecido a lo que hemos leído antes. Pero Dios llamó al pueblo para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte en darte su tierra por heredad como hoy. Entonces dice algo más: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad para hacerte salir más que victorioso en circunstancias adversas que parecen más grandes que tú, y esa es donde se muestra la fe. Muchos dicen creer, pero el asunto es cuando llegas a ese punto, ¿en quién vas a depositar la fe? ¿Especialista, un buen médico? ¿Vas a depositar la fe en quién? Yo no digo que sean malos los médicos, muchos de ellos son muy buenos, con muy buenas intenciones. Lo que ocurre es que ya en Estados Unidos no pueden operar según sus convicciones y lo que saben, sino lo que los seguros y etcétera, etcétera, le indican a obedecer. Así que, ¿qué tal cuando nos volvemos de pronto a Dios y decimos: Señor, sáname? Y el Señor extiende la mano. Esa gloria no se la va a llevar el hombre, esa gloria no se la va a llevar la ciencia médica, se la lleva Dios. Por supuesto, si usted tiene dolor, se siente mal, yo no estoy diciendo no vaya al médico. Usted puede evitar el dolor, quizás. El dolor está ahí, pero ya no lo siente por causa de que le han ayudado. Tuve un caso con mi propia esposa que de pronto la vi que estaba perdiendo color, muy pálida, y de pronto un día cayó, salíamos de la iglesia y cayó en casa, y la vi y me di cuenta que había peligro de muerte. Y yo sé que Dios estaba mirando esa situación. La cargué en el auto, la llevé yo mismo, no había tiempo, y le tuvieron que dar 10 pintas de sangre, ¿sí? Porque estaba muy mal. Vieron que había una pérdida en el interior, ¿no es cierto?, en el vientre, de una pérdida de sangre. En cuestión de 2 horas ya estaba operada, que fue algo muy sencillo. Le cerraron la pérdida y a los 2 días vino conmigo a casa como si nunca hubiera pasado nada, hasta el día de hoy. Entonces fue en ese momento Dios le salvó la vida, pero usó los médicos. Y entonces nosotros tenemos que ser necios y decir no a nada de los médicos. Pero hay momentos específicos que vos sabés que lo único que te puede salvar la vida es Dios. Entonces empiezan a hacer análisis y tantas cosas con tu cuerpo. Y el cuerpo se empieza a deteriorar más rápido que de pronto depositar toda la fe en Dios. Mi confianza en Él, mi fe es Él. Y yo creo que me voy a levantar, que Dios me va a levantar. Y usted empieza a ver cómo comienza a recuperarse para que aquella forma de protección que Dios puso en nuestro organismo, de la defensa que hay en nosotros naturalmente, lucha con la enfermedad y vence por causa de Dios. Yo quiero motivarte, y hoy el Señor me llevó a esto. Para aquellos que le han dicho una enfermedad terminal, quiero enviarte una palabra de fe. Que decía en el primer segmento que Dios le dijo a mi madre, ¿no es cierto? Esto fue a través de un sueño. Jesús la señaló con el dedo y le dijo: Nélida, ¿quién dijo que vas a morir si yo te voy a sanar? Y se fue el sueño. Al otro día nos presentaron el Evangelio. Los médicos habían dicho que quedaban 20 días de vida. El Señor le agregó 34 años de vida. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Porque la última palabra siempre la tiene Dios. No son los médicos, pero hay que volverse. Hay que volverse a Dios y de todo corazón y decir: Señor, voy a confiar en ti, yo creo en ti y tú me vas a dar la victoria. Bendiciones en el nombre de Jesús. Captura esta palabra.
y ponla por obra. ¿Sí? No me gustan las palabras negativas, las palabras que no te llevan a ningún lado, que ven delante el oscuro, donde no hay salida. No me gusta. Me gusta más bien aquel que tiene una palabra que puede cambiar todas las cosas. Y él dijo, si lo puedes creer, este es Jesús. Para el que cree, todo es posible. Hasta luego. Bueno, estuvimos hablando que la última palabra en todas las áreas la tiene Dios y tenemos la fe para aferrarnos a ella. Bueno, la fe es creer absolutamente en aquello que todavía no ves, pero que sabes va a suceder, como tu liberación de enfermedades, como por ejemplo la restauración de tu matrimonio. Hay veces ponemos la fe al ver la cara de nuestro esposo o de nuestra esposa y de acuerdo a lo que vemos vamos creyendo o no creyendo. Pero esa no es la fe genuina. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No ves nada, pero vas a depositar la fe en Jesucristo. No es que Él lo merezca, ella lo merezca, no es que la posibilidad de que tienen los virus y bacterias sobre tu cuerpo, sino el creer firmemente a Dios, precisamente que te va a sanar. Y bueno, ocurre muchas veces que lamentablemente el enemigo tiene mucha información y vos estás confiando en lo que no ves. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando uno se aferró y le demuestra a Dios que lo tuyo es genuino y eres capaz de precisamente arriesgarlo todo. Porque dicen a veces, si no haces esto ahora, no lo vas a ver nunca más. Si haces esto, va a abusar de ti, porque sabe que no tienes carácter. Pero de pronto no es que no tenga carácter, al contrario, tiene un carácter bien firme para confiar a Dios cuando no ves nada. Y así mismo ocurre con muchas peleas, muchas batallas, muchas luchas que tenemos hoy en día. Escuche esto. Isaías capítulo 38, profeta de Dios, dice, en aquellos días Ezequías, que era el rey, enfermó de muerte. Es decir, que la enfermedad era terminal. Aquellos que estaban acostumbrados en aquella época y la medicina de aquel tiempo, sabían que todo lo que habían tenido, lo que él tenía, era para muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Directamente entró, no hubo protocolo de bienvenida, ni siquiera él quería una bienvenida, vino a soltar una palabra que Dios le había dado para el rey y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dios en su misericordia le dio un tiempo de prudencia para que ordenara todo en su casa, porque Dios pensaba por sus hijos, su familia, ¿no es cierto? Dice, entonces, después de haber recibido aquel mandato, que no venía de un médico, que no venía de un hombre, un mandato que no venía de alguien humano, ni tampoco venía por los datos que daban una máquina, Scancano, de pronto un MRI. No, esto venía del cielo, era una sentencia, morirás y no vivirás. Y le dio un proceso de tiempo para que ordenara su casa, que evidentemente había cosas que no estaban bien. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Cuando Dios te dice, morirás y no vivirás, ¿a quién vas a ir? ¿Qué especialista te puede atender? Él hizo lo correcto. Sabía que había un Dios que tenía oídos para oír. Se volteó contra la pared y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. A veces lloramos entre los hermanos, los padres, la mamá, porque nos vamos y no vamos a estar. Y todos lloran y la familia lloran. Pero no es llorando. Es por fe que se ganan las batallas. Dice la palabra, vino palabra a Jehová Isaías diciendo, ve y di
a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años más. Oiga, cuando ya no te queda un día, que te agreguen 15, ¿no te parece que es bastante bueno? Dios dijo, me gustó tu oración. Así que la importancia de hacer lo que le agrada a Dios, y a veces nunca vamos a llegar al 100%, porque Él es Dios y nosotros somos precisamente sus criaturas que vamos perfeccionando, no, pero no llegamos al máximo de la perfección. Pero tuvo paciencia Dios con él, le gustó lo que hizo, de no buscar a otro para ver cómo resuelve el problema que ha dictaminado Dios. Y dice, le añado a tus días 15 años. Y realmente fue así. ¿Sabe qué le dijo Dios? Y no solamente te añado 15 años, sino que este rey de Siria, en lo cual ha vivido años y años de peleas y luchas, en estos 15 años serán de paz, no tendrás que pelear con él, te daré victoria sobre todos tus enemigos. Y es decir, que no fueron 15 años normales, fueron 15 años de victoria. Yo quiero decirte que los años que parecías que no ibas a vivir van a ser años extraordinarios de poder, de gozo, de gracia, de virtud sobre tu vida, o sea, algún ser querido que tú amas. La palabra de Dios no llegó tarde, porque venía apurando Dios. Dijo, te daré 15 años más de vida. No digo la importancia de buscar a quien es necesario que busquemos cuando estamos necesitados de Dios. No irnos por los costados, volvernos locos, no saber qué hacer, llorar todos los días. No. Los hijos de Dios no son desequilibrados. Son gente que confían en Dios. Saben que las decisiones que Dios tome son las mejores. Sin embargo, Él tiene oídos para escuchar en esos días, precisamente, cuál es tu voluntad. Y le dijo, 15 años más te agrego. Yo no sé la edad que tenía en aquel tiempo este hombre. A lo mejor tenía 70 y vivía hasta los 85. Quizá tenía 50, viviría hasta los 65. Pero lo cierto es que él fue el único que sabía en qué año iba a morir. Porque Dios le dijo de hoy 15 años más. Y aprovechó ese tiempo delante de los ojos de Dios. Y yo te invito que tú también puedas hacer esta oración. Porque si estás involucrado precisamente en el reino de Dios, si nunca has escuchado de Él, entrega tu corazón a Jesucristo ahora mismo, para que Dios te bendiga. Este es el momento de Dios para ti. Y si tú lo crees, Dios bendecirá grandemente tu vida. Vamos a hacer esta oración. Señor, sé que hay gente, y me interesa, con enfermedades terminales. Sé que hay gente que está necesitado de tu amor, de una intervención divina para cambiar los años que vienen. Te pido por cada uno de ellos, mientras usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, reciba la vida de parte de Dios, reciba salud y eche toda su confianza en Dios, que guiará sus pasos. Congréguese en una iglesia cristiana, busque a Dios de todo corazón y Dios le prosperará y le bendecirá. Bendición. Este es el último segmento que vamos a cubrir en este día sobre este tema que para mí es importante y que llega a las personas en una situación crítica, una situación difícil, que usted no esperaba de pronto que llegaría, pero llegó. Y Dios nos da siempre respuesta a cada una de nuestras necesidades. Generalmente, Él, para los que tienen fe, las llega a transformar en bendición, para los que tienen fe. Y los que tienen fe, no tienen fe, bueno, a lo mejor es una persona muy buena, ¿no es cierto? Es una persona que no acostumbra a hacer mal a los demás, al prójimo, etcétera. Pero no tiene la fe para creer que Dios va a operar en su problema de una manera extraordinaria. Y yo me gusta inyectar fe a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da fe. Uno se va nutriendo de información, se va nutriendo de
ciertos detalles o información que uno logra obtener de distintas maneras. Con la internet usted puede averiguar de todo. Un dolor, ¿qué lo puede producir? Una enfermedad, ¿cuáles son los síntomas que se manifiestan? Usted por medio de internet puede tener una variedad increíble de personas y algunos muy acreditados en los cuales da consejo de lo que debe hacer si a usted le pasa o está teniendo estos síntomas. Pero la palabra de Dios la olvidamos, señor. Señora, nos olvidamos y empezamos a pensar nuestra propia manera de pensar y la información que nos da internet. Y Dios, Señor, y de Jesús, el que estuvo muerto y resucitó y nunca más va a morir, el que se levantó con poder de la tumba. ¿No vamos a poner la confianza en sus palabras? ¿En quién otro podemos confiar? Usted me dice, bueno, Lázaro también resucitó después de 4 días. Sí, pero después murió. Yo le estoy hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. ¿Cuánto vale la palabra de Él para mí en este momento de crisis? ¿Cuál es la atención que yo le voy a prestar a sus palabras? Hay un texto en San Marcos 9:23 que Jesús dijo a una persona, a un hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Piensa esto porque es muy grande. Si puedes creer. Entonces, ¿qué tengo que mirar? ¿Mi nivel de qué? ¿Mi nivel de azúcar? ¿Mi nivel de calcio? ¿Mi nivel de, a lo mejor, plaquetas? ¿Qué voy a mirar? Dice Dios, si puedes creer, lo que debo mirar es cómo está mi fe. ¿Cómo puedo alimentar mi fe en este momento de crisis? Diga conmigo, voy a leer la palabra de Dios. Y cuando usted comienza a leer, lea San Mateo en adelante, todo el Nuevo Testamento para comenzar, después la lee toda, usted va a ver lo que hacía Jesús, cómo sanaba a los enfermos, a todos, cómo libertaba. Y entonces su fe va creciendo y va a dejar de depositar la fe en otras cosas o personas y comienza a elevar su fe en Dios. Es verdad que el hombre no puede, pero Dios sí puede. Es verdad que todo lo que tendría que haberse dicho de mí, ya me lo dijeron. Me dieron el dictamen, la sentencia, la muerte se aproxima, pero usted lee la palabra de Dios. La palabra de Dios dice algo distinto. Y para todo aquel que cree, aleluya, todo le es posible. Me gustaría en este día que usted pueda creer, dejar de tanto internet, dejar de tanto televisión y volcarse a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? Eso es lo que me interesa. ¿Hay posibilidad para mí cuando hay una amenaza tan grande de una enfermedad, por ejemplo, terminal? ¿O no hay? No hay posibilidad de que yo creyendo pueda recibir la bendición. Un médico no le va a decir eso. Un consejero que no conoce a Dios no se lo va a decir. Un psicólogo no se lo va a decir. Generalmente ella dice, y la fe es buena. No, esta es la fe que vence las dificultades que hay en el mundo. Y si usted lo cree, usted puede apropiarse hoy de esa bendición. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Por eso en este programa que es cristiano, que nosotros pasamos informaciones, deporte y tantas cosas, el poder traer siempre un mensaje de la palabra de Dios para que usted pueda aferrarse y recibir lo que Dios tiene para usted. Yo voy a orar en este momento por un milagro para tu vida. Y después envíame precisamente, que lo puede hacer a través de Facebook, ¿no es cierto? Ahí está, a facebook.com Apóstol Oscar Agüero. Envíenlo y Dios, nosotros lo vamos a recibir y vamos a seguir orando. Pero en este instante, ahora, usted puede recibir un milagro de parte de Dios. Tenemos que aprender a orar. Dios dijo que toda oración debe ser dirigida a Dios en el nombre de Jesús. No lo haga a través de otra cosa. Hágalo a través de este camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Usted va a ir al Padre ahora en el nombre de Jesús y usted va a recibir la sanidad anhelada. Padre, oro por cada una de estas personas y te pido que la bendición de lo alto, el poder del Eterno,
el poder del Espíritu Santo venga sobre ellos y anule en el nombre de Cristo toda esta enfermedad que es maligna, las enfermedades que traen dolor, que no nos permiten realizar lo que anhelamos y hacer lo que queremos. Y declaro sobre todas estas personas la gloria de Dios sobre usted. Sea la bendición sobre ti. Yo deshago la obra del diablo en el nombre de Cristo y creo que en este momento estás recibiendo el poder de Dios sobre ti, la bendición de Dios sobre ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levántate y dale gloria a Dios y cree lo que has recibido. Levántate de la cama, comienza a hacer las cosas que has dejado de hacer. Dios te va dando la fuerza a medida que tú creas y te muevas y el poder de Dios se manifestará. Dios le bendiga, la paz del Señor.